Voy a leer nuevamente, segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Señor y Padre Celestial, nos hemos reunido, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, para adorar tu santo nombre, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado, queremos que tu nombre sea exaltado, Señor. Y te quiero pedir, Señor, que abra nuestro corazón, que abra nuestras mentes, Señor, y que nos dé entendimiento, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos soldados, Padre, y que esta exhortación de tu palabra, Señor, sea para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, el título de la lección lleva por nombre Un llamado al sufrimiento. Sin duda, este es un título bastante llamativo. ¿Por qué puse un título bastante llamativo? Porque ¿a quién le gustaría hacer un llamado al sufrimiento? Si yo invitara acá o hiciera un llamado a levantar la mano y dijera personalmente a cada uno de los que estamos acá, ¿quién quiere venir acá a sufrir? ¿A quién le gustaría sufrir? O reflexionando en esta simple pregunta, o no voy a hacer que levanten la mano, pero decir, ¿a quién le gustaría sufrir? Sin duda yo creo que a nadie. Habría que estar quizá no en su sano juicio para decir, sí, yo quiero sufrir. Sin duda el ser humano racional o el ser humano del mundo quizás escapa a este pensamiento. En realidad, ¿quién viene de la tierra a querer sufrir? Yo creo que nadie. Cuando reflexionamos en el concepto de sufrimiento, inmediatamente nosotros lo relacionamos con un sentimiento de dolor, de pesar, de aflicción, de tribulación. Y por este mismo motivo es que quizá nadie quiere pasar por momentos de dificultad. ¿A quién le gustaría pasar por dificultad en esta tierra? El mundo hoy en día está totalmente o escapa diariamente de estar alejado de este sentimiento, ¿cierto? Y esto tampoco nos excluye a nosotros. En realidad, a nadie le gustaría pasar por momentos difíciles en la vida, pero sabemos que la palabra del Señor dice totalmente lo contrario. El Señor Jesús, ¿cierto? En su palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Y sabemos que el Señor Jesús no miente. En el mundo tendréis aflicción. Entonces es algo sí o sí que nosotros vamos a tener que pasar alguna vez en nuestra vida. Si yo en realidad hiciéramos una encuesta personal y pudiéramos contestarnos a nosotros mismos, ¿quién ha pasado por aflicción en esta tierra alguna vez? Yo creo que todos podríamos levantar la mano y decir, sí, yo he pasado por aflicción. Hay aflicciones que son más pequeñas, hay aflicciones que son un poquito más grandes, y hay aflicciones que quizás podemos tener todavía en nuestro corazón, pero debemos entender que esto es parte de la vida, y así lo dice la palabra del Señor. Puse acá, ¿a qué persona en su sano juicio podría decir que le gustaría pasar por la aflicción y experimentar un sentimiento de sufrimiento? Todos buscamos muchas veces lo contrario. El mundo en general está en la búsqueda constante de la felicidad, incluso nosotros.
Pero sabemos que el concepto de felicidad del mundo y de nosotros es totalmente diferente, y el mundo constantemente está tratando de satisfacer su propio concepto de felicidad, incluso yendo contra los principios y preceptos de Dios, ¿cierto? Entendemos que el mundo, todo en realidad busca la felicidad a su manera. El mundo busca, ¿cierto?, la felicidad, aunque esto les cueste estar alejados de Dios, y nosotros por nuestra parte también buscamos la felicidad, pero es un concepto totalmente diferente. Muchas veces caemos en el juego de decir a las personas que vengan a Cristo. ¿Se han dado cuenta que muchas veces, haciendo un paréntesis, cuando muchas veces predicamos el Evangelio, ¿cierto?, le pintamos un cuento totalmente diferente a lo que eso significa? Muchas veces nos llenamos de promesas, ¿cierto?, a las personas diciéndole, ven a Cristo y se te van a acabar tus problemas, ven a Cristo y tu enfermedad se va a acabar, ven a Cristo y la vida va a ser un camino de rosas, ¿cierto? Pero sabemos que seguir a Cristo muchas veces va a ser un camino de mucha aflicción, y sobre todo a los que estamos acá en el mundo, ¿ya? Muchas veces, como bien comentábamos anteriormente, el ser cristiano conlleva muchas veces ser aborrecidos por el mundo. Y esto también se cumple en la Escritura. El Señor Jesús, ¿cierto?, nos dice que por causa de Él, nosotros, ¿cierto?, íbamos a ser aborrecidos por el mundo. Íbamos a ser aborrecidos, y muchas veces este aborrecimiento trae para nosotros, el creyente, sufrimiento personal, ¿cierto?, el ser marginado, el ir en contra de la corriente, ¿ya? Pero debemos tener en consideración que el sufrimiento es parte del sello del cristiano. Si nosotros pudiéramos decir, ¿cuál era el sello del ministerio del apóstol Pablo? ¿Qué podríamos decir? El sufrimiento, la persecución, la aflicción, y no solamente del apóstol Pablo, sino también de todos los apóstoles. Todos los apóstoles y todos los seguidores de Cristo han tenido, ¿cierto?, el sello de la persecución, el sufrimiento y la aflicción. Entonces, si Cristo sufrió, tuvo sufrimiento, si Pablo tuvo sufrimiento, si los apóstoles de Cristo Jesús tuvieron aflicción y sufrimiento, ¿por qué nosotros deberíamos estar excluidos de este sentimiento? Yo creo que sería un poquito ambicioso quizá pensar que en realidad en este mundo no sería diferente, sino que es totalmente bíblico tener sufrimiento en este mundo. Como les decía, en realidad nadie quiere estar pasando por este tipo de problemas. Otro paréntesis, también decir que el sufrimiento puede tener distintos orígenes y ser causados por diferentes motivos. Por ejemplo, hay sufrimiento que es causado por nuestros propios pecados, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Viene el sufrimiento de por medio, y es consecuencia, ¿cierto? Y es porque la justicia de Dios es aplicada, ¿cierto?, en nosotros como creyentes. Sabemos que cuando cometemos errores, cuando cometemos pecados, ¿cierto?, Dios nos corrige, ¿cierto? Y muchas veces esa corrección trae sufrimiento. Muchas veces también el pecado en nuestra vida trae consecuencias en todo tipo de ámbito, ¿ya? Entonces vemos que por todos lados hay sufrimiento. En el caso de Pablo, el sufrimiento y el tipo de sufrimiento por el cual está pasando, ¿cierto?, es a causa de la persecución, ¿ya? Dice acá, hay sufrimiento que se puede experimentar a causa de Cristo, y es el caso del apóstol Pablo, y bajo esa misma circunstancia es que Pablo transmite a su hijo en la fe. Sin duda, la aflicción y el sufrimiento marcan un sello distintivo de todo el ministerio del apóstol Pablo, y no solo del apóstol Pablo, sino de todos los seguidores de Cristo. Y esto nos incluye a nosotros. Lo mismo que manifesté antes, ¿cierto? El sufrimiento es parte de nuestra vida como creyentes. Vamos a pasar a continuación a responder las preguntas que nos correspondían, que estaba basada, ¿cierto?, en
Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 13. Así que les voy a pedir que todos tengan la lectura que nos corresponde para que podamos responder estas preguntas a la luz de la Escritura, de la palabra del Señor. Dice el versículo 1: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos juntos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces la primera pregunta dice: ¿cómo llama Pablo a Timoteo según el versículo 1? Hijo, ¿cierto? Pablo llama, ¿cierto?, hijo a Timoteo porque es su hijo en la fe, por lo cual él tiene mucho aprecio, en este caso por Timoteo, porque es su hijo en la fe. Dice el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Todos juntos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pregunta número 2 dice: ¿qué instrucciones le da Pablo a Timoteo en el versículo 2? ¿Cierto? Dice que encargue a hombres. ¿Y qué tipo de hombres? ¿Infieles? Que encargue a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Haciendo sentido a que hace un llamado Pablo, ¿cierto?, a hacer discípulos y a discipular a otros creyentes. ¿Ya? Entonces, que cargue a hombres fieles, idóneos para enseñar y también a otros. Pregunta número 3. ¿Qué crees que significa fortalecerse en la gracia? Esto está relacionado con el versículo 1. Repito la pregunta. ¿Qué crees que significa fortalecerse en la gracia? Ya. ¿Qué crees que significa fortalecerse en la gracia? ¿Alguien tiene alguna idea relacionada con el versículo 1? ¿Cierto? Podría ser crecer en el Señor. ¿Cierto? Que ponga el esfuerzo, pero siempre descansando en la gracia del Señor. Ya, yo le puse acá: esforzarse en perseverar en Cristo Jesús, esforzarse recordando que la gracia de Dios en su vida, esforzarse recordando la gracia de Dios en su vida por medio de Cristo y motivarse en medio de ella, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a esforzar, esforcémonos y motivémonos recordando en la gracia de nuestro Señor. Pregunta número 4. ¿Qué debe encargar para enseñar y a quiénes? Según estos primeros versículos, ¿qué debe encargar para enseñar y a quiénes? ¿Qué es lo que debe encargar para enseñar? Excelente, dice ahí, lo que ha oído de Pablo, en otras palabras, el Evangelio de Jesucristo. Ese es el encargo que deja. ¿Y a quiénes? Lo mismo que recordamos delante: a hombres fieles e idóneos para enseñar y propagar el mensaje de salvación de nuestro Señor. Leamos todos el versículo 3 al 6. 1, 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos
debe trabajar primero. ¿Cuál es el siguiente consejo y sus 3 ilustraciones? ¿Cierto? El consejo es que sufra penalidades y que no se enrede en los negocios de la vida, ¿cierto? Y las ilustraciones son como soldado, como atleta y como labrador. En realidad es un consejo bastante... O sea, uno quizás como persona no lo tomaría como consejo, es como te doy un consejo, sufre penalidades. Pero este consejo es un consejo más bien un poco más profundo, que va a sufrir penalidades, pero que va a sufrir penalidades por causa de Cristo. Y que no se enrede en los negocios de la vida. Es un consejo que le da Pablo a Timoteo, sabiendo que todos en cierta manera estamos inmersos en este mundo lleno de pensamiento o ideología, o quizás muchos pasatiempos que muchas veces nos terminan alejando a Dios. Pero en realidad hace un llamado a enfocarnos 100% a lo que es Cristo, a que no nos enredemos en los negocios de la vida. Eso no significa que como personas nosotros no podamos desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades, con la diferencia que nosotros todo lo que hacemos tiene que glorificar al Señor. Si yo soy profesor, si yo soy músico, si yo trabajo en distintas cosas, ¿cierto? Mi fin único es glorificar al Señor con mi trabajo. Muchas veces se malinterpreta este mensaje pensando que en realidad tenemos que encerrarnos, ¿cierto? Y llevar una vida legalista, pero el Señor, ¿cierto?, nos enfoca, nos llama y nos tenemos que enfocar en realidad en no enredarnos en los negocios de esta vida, poniendo siempre al Señor en primer lugar y que todo lo que hagamos tiene que glorificar su nombre. También en estas 3 ilustraciones, cuando habla de soldado, cuando habla de atleta y habla de labrador, ¿cierto?, el apóstol Pablo ejemplifica diciendo que sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. En realidad, si un soldado va a la guerra, ¿cómo debe ser la circunstancia del soldado? En realidad quizás nunca experimentemos estar en una guerra, pero debe ser complicado ser un soldado en medio de un campo de batalla donde hay balas, ¿cierto?, donde hay granadas, cuando vemos las películas. Y yo creo que estar en una situación de guerra como soldado debe ser terrible. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quizás nosotros no estamos en una guerra física, pero sí hay una guerra espiritual. Pero tampoco quiero que nos vayamos en pensamientos que quizás muchos conceptos ocupan algunos cristianos sobre la guerra espiritual, pero en realidad estamos en una constante lucha, ¿cierto?, contra pensamientos, contra ideología. No sé si alguien puede citarme el versículo, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y tinieblas, ¿cierto?, de este siglo. En realidad sabemos que este mundo, ¿cierto?, está gobernado por Satanás, ¿cierto? Y de una cierta manera, ¿Satanás qué hace? Robar, matar y destruir. Es el único objetivo que tiene él. Y es algo que tampoco tenemos que ignorar. Es algo que es por eso es tan importante que como cristianos estemos siempre en constante oración por todos los hermanos. Por todos los hermanos. Nosotros no nos damos cuenta de las luchas que enfrenta cada persona y que estamos muchas veces en una guerra, que muchas veces nosotros ignoramos, como que muchas veces decimos, no, si yo estoy acá con el Señor y en realidad no estoy expuesto a ningún tipo de dificultad. Y en realidad es algo que debemos tener siempre en consideración. También el Señor dice, y esta palabra nos cabe a todos, en realidad el Señor dice que el que se cree santo, mire que no caiga. El que se cree fuerte en el Señor, mire que no caiga. Y es algo que como cristianos a todos nos puede pasar en algún momento. Y en realidad es un llamado a ser un buen soldado de Jesucristo, y es un llamado también a la preocupación y a la oración por cada uno de nosotros. Estar velando y orando unos por otros. Como atleta, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si nosotros somos cristianos, ¿cómo debemos correr? ¿Haciendo trampa? Debemos caminar, ¿cierto?, en rectitud, sabiendo que el atleta que corre legítimamente, ¿cierto?, dice Pablo, no es coronado. Nosotros tenemos que correr como atletas, pero como atletas legítimos. Esa ilustración también es importante. Y en el versículo 6, ¿cierto?,
el labrador. Cualquiera que quiere participar de los frutos del Señor, ¿cierto?, debe trabajar primero. Sabemos que uno de los sellos del cristiano es dar fruto, ¿ya? Nosotros no nos vamos a ganar la salvación por nuestra fuerza, ni por nuestra obra, ni porque nosotros pensemos que damos fruto. Los frutos vienen como añadidura de la salvación que Cristo, Dios nos ha dado por medio de Cristo, ¿ya? Entonces el Señor quiere que nosotros demos fruto abundante. Recordando acá la ilustración que hace Pablo sobre el labrador. Pregunta 6, relacionado con el versículo 7. ¿Qué debe hacer Timoteo para que Dios le dé entendimiento en todo? Versículo 7. Esta la encontré un poquito difícil. En realidad estaba leyendo para atrás y yo respondí: considerar lo que dice Pablo. Todo lo que Pablo dijo anteriormente, yo le puse que la respuesta es: ¿qué debe hacer Timoteo? Considera lo que Pablo dice, porque dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, para tener entendimiento en todo, debemos considerar todo lo que Pablo le dice y lo aconseja anteriormente. Y en todas sus cartas le dice, lo aconseja en todo sentido. Después el pastor en su resumen yo creo que va a ahondar un poquito más. ¿Por qué crees que aún Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, debía acordarse de Jesucristo? Dice el versículo 8. Leamos todos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces hace un llamado, ¿cierto, Pablo, a Timoteo a que se acuerde del Señor Jesucristo? Porque Cristo es el centro de todo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Porque Cristo es el único camino para llegar a Dios y obtener la salvación y vida eterna. En realidad dice que busque motivación en lo que hizo Jesús en la cruz para seguir adelante en este camino. Yo creo que lo único que nosotros deberíamos recordar y acordarnos como creyentes simplemente es recordar lo que hizo Cristo Jesús en nosotros, ¿cierto? La única motivación que nosotros tenemos como creyentes y seguir en este camino simplemente es lo que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús es lo que hace todo. En realidad, por mucho que nosotros hagamos actividades o para atraer a la gente o muchas cosas que se ven hoy en día en diferentes tipos de iglesias, en realidad nuestro mensaje siempre tiene que estar enfocado en lo que hace Cristo y no desviar la atención de eso. Por eso, en cierta manera, Pablo sabía que Cristo era suficiente para tener la motivación suficiente para poder seguirle. Nosotros no tenemos que buscar motivación en otras cosas para seguir al Señor, sino que Cristo mismo es la motivación en el corazón del creyente y por lo que hizo. En realidad, si nosotros entendiéramos y reflexionáramos en torno a lo que hace Cristo, pero aún más en profundidad, creo que nuestra mente cambiaría. En realidad, si nosotros pensáramos y reflexionáramos, ¿por qué yo estoy acá? ¿Porque no tenía nada que hacer en la tarde? ¿O porque tenía ganas de compartir arriba unos pancitos quizás? Yo creo que en realidad no creo que sea la motivación de un creyente, sino que la motivación del creyente debe ser totalmente cristocéntrica. En realidad nosotros estamos acá, ¿cierto?, por gracia y misericordia. ¿Por qué estoy en la iglesia? Simplemente por lo que el Señor ha hecho conmigo, porque me dio vida eterna, porque me dio salud, ¿cierto? Me dio vida eterna en Cristo Jesús. Es algo que nunca debemos olvidar. Y Pablo le dice, ¿cierto?, a Timoteo, acuérdate de lo que hizo el Señor Jesucristo en ti, en tu vida. Pregunta 8. ¿A qué nos animan estos versos a nosotros? Versículo 9 y 10. Leamos todos juntos. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces dice, ¿a qué nos animan estos versículos a nosotros entonces? A perseverar a pesar de las circunstancias.
y tener una constante motivación en Cristo Jesús a discipular a otros hermanos para que el mensaje del Evangelio sea propagado por todo el mundo. Entonces, ¿cierto? El apóstol Pablo, en realidad, que él conoce la aflicción de cerca y que todos los creyentes sufren aflicción, él está dispuesto a sufrir hasta prisiones, como si él fuera un malhechor, ¿cierto? Pero por más que a él lo encadenaran y él estuviera a modo de prisionero, la palabra de Dios nunca iba a ser encadenada. ¿Qué pasó con Pablo a causa de este evangelio? ¿Cierto? Estaba preso, sufría penalidades, pero él pone énfasis en que a pesar de sus prisiones, la palabra no puede ser encarcelada, lo que acaba de decir. ¿Cuál es su confianza, motivación y propósito en estos sufrimientos? Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, ¿cuál es la motivación? Aparte del Señor Jesús, ¿cierto? Y la respuesta está ahí mismo, ¿cierto? Sufría todo esto por amor de sus hermanos, por amor de sus creyentes, por amor de los que iban a creer en el Señor Jesús. Él estaba dispuesto incluso a morir por la causa de Cristo. Podríamos hacer nuestra pregunta a nosotros: ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por nuestros hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a sufrir aflicciones por los hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a sufrir aflicción por los que han de creer? En realidad, ¿estamos dispuestos a sufrir aflicción por causa de Cristo? Yo creo que en realidad el único sufrimiento por el cual vale la pena sufrir es el Señor Jesús. En realidad es por lo único que vale la pena sufrir en este mundo, y por lo cual lo único que vale la pena vivir en este mundo. Puse acá a los escogidos, ¿cierto? A los que han de creer, ¿cierto? Y también por sus hermanos. Dice, tenemos esos sufrimientos a causa de Cristo, estamos dando la buena batalla, o más bien llevamos una vida tranquila. En realidad también esto nos ayuda a reflexionar en si nosotros en nuestra vida como creyentes estamos sufriendo aflicción, si lo estamos pasando mal por causa de Cristo. Muchas veces es fácil llevar, o muchas personas se hacen llamar cristianos, obviamente el Señor sabe quién es quién, pero muchas veces es fácil llevar una vida anónima como cristiano. En realidad, quedarme callado con respecto a ciertos temas, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener la aceptación de las personas. Pero nos guste o no nos guste, por causa de la verdad, por causa de Cristo, por causa de la palabra, nosotros, ¿cierto?, vamos a recibir el aborrecimiento del mundo. Pero, ¿cuál debería ser nuestra actitud? En realidad, a nadie le gustaría ser aborrecido y despreciado, pero en realidad Pablo, ¿cierto?, siempre decía que él se gozaba en las aflicciones, ¿cierto?, en el Señor, sabiendo que el propósito en él era eterno. Y también es un llamado también a no avergonzarnos de lo que creemos en realidad. Tenemos esa motivación cuando pasamos aflicciones por causa de Cristo, por amor a los hijos de Dios y alcanzar a todos los que no creen. Y pregunta 2 y final: ¿cómo nos anima y desafía esta palabra fiel a sufrir por causa de Cristo y los escogidos de Dios? Leamos los últimos versículos del 11 al 13 todos juntos. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cierto? Palabra fiel es esta, palabra que se cumple. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos por causa de Cristo, en todo momento, si morimos con Él también vamos a vivir. Es el sello del creyente. El versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, si sufrimos aflicción por Él, también vamos a reinar con Él. Es el sello del creyente. Un cristiano que sufre por causa de Cristo significa que también Él va a reinar. Si le negáremos, Él también nos negará. Aquí también, ¿cierto?, es un llamado de atención a cómo nosotros también nos manifestamos como cristianos, cómo nuestra voz tiene que ser manifestada, o sea, la palabra del Señor manifestada en nosotros, y por ningún momento negarlo.
En realidad, solamente una persona que no cree en Dios sería capaz de negar al Señor, pero muchas veces, sin darnos cuenta y con nuestra omisión, quizás también podemos negar al Señor sin darnos cuenta. Entonces también es un llamado de atención para nosotros en cómo nosotros nos identifica el mundo, nos identifica como creyentes o nos identifica como alguien más del mundo. Pero aquí hay una promesa hermosa del Señor, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Sabemos que nosotros en nuestra condición de pecadores, ¿cierto? Pero justificados en Cristo, siempre nos vamos a equivocar, y es la lucha constante del creyente. Lamentablemente, ¿cierto? Tenemos que luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, pero dice el Señor: el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿cierto?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto también hace alusión a esta palabra, que a pesar de nuestra infidelidad, el Señor permanece fiel. ¿Lo cree? Amén. Es una promesa del Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede anegarse a sí mismo. Somos hechura suya, ¿cierto?, creado para buenas obras, parafraseando el versículo. Entonces, a pesar de nuestros errores e infidelidades, el Señor permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros estamos en Cristo, ¿cierto?, estamos en el Señor para siempre. Amén. Amén. A modo de cierre y conclusión, decir que como cristianos y como creyentes tenemos que estar dispuestos a sufrir. ¿A sufrir por causa de quién? Por causa de Cristo. En realidad no podemos escapar de este sentimiento, pero es algo que vamos a pasar todo en algún momento. Pero tenemos que tener la confianza. Y quiero terminar con este versículo que lo mencioné al principio, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero ¿qué dice Cristo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esa palabra es la cual nosotros tenemos que pensar, hermanos. ¿En el mundo vamos a tener aflicción? Sí. ¿En el mundo vamos a sufrir enfermedad? Sí. ¿En el mundo vamos a seguir pasando por problemas? Sí. Pero tenemos que estar confiados que el Señor ha vencido el mundo. Venció el pecado, ¿cierto? Pagó el precio por nosotros, y debemos entender que aunque las cosas se pongan mal, pase lo que pase, nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a ti te agradó mostrarla a nosotros, Señor, solamente por gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre y poder reflexionar en torno de esta. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla cada vez más, Señor, y a ponerla en obra, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos de sufrimiento, Señor. Sabemos que somos débiles, Señor, y dependemos totalmente de ti. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de ti, Señor, porque alejados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a estar siempre contigo. Ayúdanos, Señor, a tener amor unos por otros, Señor, a estar orando constantemente, Señor, porque el enemigo siempre busca destruir, Señor, y hacernos daño. Pero estamos tranquilos, Señor, y confiados porque Cristo Jesús, Señor, es vencedor, Señor. Él venció la muerte, Señor, nos dio vida eterna, Padre. Y te damos gracias, Señor, por ello. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser soldados, Señor, a ser obreros, Padre amado, Señor, a seguir, Señor, perfeccionándonos, Señor, para la gloria de tu nombre. Estamos en un mundo difícil, en un mundo, Señor, lleno de aflicción, lleno de dolor, Señor, pero como Pablo, Señor, pone en nosotros, Señor, un espíritu de esperanza, que al final todas las cosas, Señor, tienen un propósito eterno, Padre, y que todas las cosas nos ayudan a bien. Bendice esta iglesia, Señor, bendícenos grandemente, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.